Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Yo soy Iván Llamazares y me puedes encontrar como siempre en ivllamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de un ejercicio que me gusta mucho, de un ejercicio que he hablado bastante en otros episodios y es la sentadilla. La sentadilla, porque ya sabéis que a mí el entrenar pierna es algo que tengo una relación de amor-odio, como muchos de vosotros. Mola entrenar pierna, mola dejarse la piel ahí con la sentadilla, con las zancadas, que si con el peso muerto. Es cierto que cuando estamos ahí dándolo todo, bueno, pues es un poco de sufrimiento, pero luego nos sentimos muy bien después de terminar el entrenamiento. Entonces, hoy voy a hablar acerca de la sentadilla, pero más en concreto acerca de los 4 niveles que considero imprescindibles a seguir para conseguir una buena sentadilla. Y es que muchas veces cuando empezamos a entrenar, pues empezamos con la típica que vemos en todos los sitios, ¿no? La sentadilla con la barra detrás de la cabeza, la sentadilla con la barra tras nuca. Es una sentadilla que yo siempre he hecho desde el principio, pero considero que hay una mejor forma de empezar y por eso la quiero explicar en el episodio de hoy. Por ejemplo, imaginémonos que tú vas a empezar a entrenar y ves la típica sentadilla en muchas personas y dices, venga, pues yo voy a empezar con este ejercicio porque es el que la mayoría hace y considero que es una buena opción. Es bueno, no voy a decir que no, y está bien, quizás desde un principio tu morfología te lo permite y puedes hacer una buena técnica. Ahora bien, en la mayoría de ocasiones ocurre que si no adoptamos desde un principio una buena técnica, un buen patrón, podemos ir adquiriendo pequeños desequilibrios musculares que al principio no son algo que sea perceptible, o sea, no lo notamos, no lo vemos, pero según van pasando los meses, según van pasando los años de entrenamiento, luego nos damos cuenta de que tenemos ciertas debilidades que pueden hacer que nos moleste más la rodilla, que nos moleste más la cadera, que hagamos una mala técnica, que no seamos capaces de progresar en el peso que subimos porque hacemos en lugar de una sentadilla más un buenos días, un ejercicio parecido a una bisagra de cadera. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto y cómo podemos empezar con buen pie a hacer este tipo de movimiento? Bueno, pues para mí hay un ejercicio que considero imprescindible. Las personas a las que asesoro lo saben porque es un ejercicio que suelo incluir muy a menudo en las rutinas de entrenamiento y es la Goblet Squat. Es un ejercicio que para empezar, para todo aquel principiante, es muy bueno y principalmente es bueno porque es muy simple de aprender. Lo único que vamos a utilizar es una mancuerna o una kettlebell y vamos a agarrarla de tal modo que quede por encima de nuestro torso, o sea que quede pegada al torso y con las manos o los codos pegados también al torso. De esta manera simplemente tenemos que coger un peso con el que nos sintamos a gusto, nos sintamos cómodos, ir haciendo el movimiento poco a poco y según va pasando el tiempo, pues vamos incrementando el peso de las mancuernas o lo que utilicemos. Y es buena porque además de que es un ejercicio con una carga frontal, nos refuerza a tener una posición correcta, o sea, porque no estamos, por así decirlo, haciendo un movimiento de bisagra de cadera, sino que estamos haciendo una sentadilla totalmente verticales. Para personas que tengan ciertas limitaciones en la dorsiflexión de tobillo, esto va a venir genial porque vamos a empezar a trabajarlo desde bien pronto. Y también es bueno para trabajar sobre todo la parte alta de la espalda, para llevar toda la tensión a la zona de los cuádriceps, que no empecemos luego que si me duelen las lumbares, que si me duele aquí, si me duele allá, no. De esta manera estamos cargando o estamos enfocándonos en una zona que queremos trabajar, como son las piernas. Y además lo estamos haciendo de la forma correcta, al igual que si hiciéramos una sentadilla multipower, que es una sentadilla guiada y que nos ayuda a mantener una correcta posición de la columna, pues de esta manera lo podemos hacer también. El inconveniente que tiene, o uno de los inconvenientes, es que tenemos que sujetar el peso pegado al torso, pegado al cuerpo, y lo tenemos que hacer con una mancuerna. Por lo tanto, si bien es cierto que podemos coger una mancuerna muy pesada, podemos llegar a mover grandes pesos, no es un ejercicio en el que nos enfoquemos en eso, porque para eso tenemos otros de los que voy a hablar ahora más adelante. Así que es un ejercicio para empezar poco a poco, con poco peso, un ejercicio con el cual podemos progresar también, y además lo bueno que tiene es que vamos a conseguir adoptar una posición correcta, un buen patrón para seguir progresando a otros movimientos más complejos. El siguiente nivel sería la Zombie Squat o la sentadilla frontal de toda la vida. Esta es una sentadilla que también me gusta un montón porque nos ayuda no solamente a tener también una buena postura, a hacer una sentadilla de forma muy erguida y además al principio si hacemos la Zombie Squat, que quizás muchos de vosotros no lo conozcáis, pero es una sentadilla en la cual
colocamos la barra por encima de los hombros y reposa simplemente en esto. Reposa sobre los hombros, reposa sobre las clavículas, dejamos los brazos estirados como si fuéramos un zombie y simplemente tenemos que hacer el movimiento. Al principio, ya digo, puede resultar un poco incómodo. Seguramente no nos sintamos nada a gusto con la barra en esa posición y haciendo sentadillas. E incluso tenemos que poner muy poco peso porque se nos va como a mover hacia un lateral, hacia el otro. Vamos a tener como muy poca estabilidad y es un ejercicio en el cual tenemos que ir progresando, pero semana a semana. O sea, vamos a ir añadiendo muy poco peso. Tampoco es cuestión de mover grandes cargas. Y lo que sí podemos hacer es, una vez consigamos hacer una sentadilla de modo zombie muy bien, con buena técnica, con un buen peso o peso considerable, pues ya podemos pasar a la sentadilla frontal, en la cual simplemente la barra también reposa sobre los hombros, sobre las clavículas, pero agarramos la barra también con las manos y de esta manera tenemos como un poco más de estabilidad y podemos cargar más peso. La sentadilla frontal me gusta porque es una sentadilla que construye unas buenas piernas, que construye un buen core y además nos ayuda a fortalecer toda la espalda, todos los erectores espinales. Es muy buena para fuerza, para hipertrofia, entonces la considero, si tenéis buena dorsiflexión o si tenéis también una buena movilidad en cuanto a muñecas, en cuanto a hombros, bueno, pues la podéis incluir casi la mayor parte del año, que muchas veces tiramos por una sentadilla trasera y nos quedamos ahí ya. Bueno, pues podemos hacer también esta y es una magnífica alternativa. Que por cierto, si te gusta el CrossFit y quieres, bueno, llegar a un nivel relativamente alto en esta disciplina, pues ya sabrás que tienes que hacer este tipo de movimientos, la sentadilla frontal, de forma muy holgada. Así que, bueno, pues ese sería otro aliciente. ¿El siguiente cuál sería? Bueno, pues el que he comentado al principio. De aquí pasaríamos a la sentadilla trasera. Este sería el tercer nivel de sentadilla y el que la gran mayoría de personas realiza. De hecho, yo la mayor parte del año es el ejercicio principal que realizo para los cuádriceps y es un ejercicio que me gusta mucho porque siempre que tengamos una buena técnica, siempre que hayamos trabajado previamente estos otros que he comentado, como pueden ser la sentadilla goblet, la zombie squat, la sentadilla frontal, siempre que dominemos estos y añadamos encima una sentadilla trasera, pues vamos a poder cargar muchos más kilos, vamos a poder añadir muchísima más tensión mecánica a la zona de los cuádriceps, a la zona de las piernas, y el desarrollo muscular se va a ver muy favorecido. Por lo tanto, siempre que queráis una alternativa, un ejercicio principal, algo con lo cual podáis añadir tensión mecánica, algo con lo cual podáis añadir mucha carga de trabajo, bueno, pues la sentadilla trasera para mí sería el imprescindible. Como digo, siempre y cuando manejemos bien la técnica, porque no tiene nada que ver una sentadilla bien hecha con una sentadilla en la cual estamos o bien dando un caderazo o bien haciendo una sentadilla que parece, como digo, un buenos días, haciendo un movimiento de bisagra de cadera. No tiene ningún sentido. Para eso tenemos peso muerto, tenemos otros ejercicios que son específicamente diseñados para eso. ¿Cómo podemos también detectar estas cosas sin grabarnos? No hace falta. Bueno, pues muy sencillo. Si después de una sesión dedicada principalmente al cuádriceps vemos que tenemos muchas agujetas en la zona de los femorales, bueno, pues significa básicamente que nos hemos enfocado mucho, sobre todo en hacer eso, una bisagra de cadera. Entonces, puede que desarrollemos más esa zona y que los cuádriceps se queden un poco atrás, se queden un poco desplazados en un segundo lugar. Para eso tenemos las zancadas, para eso tenemos sentadillas que son quizás como la belt squat, una sentadilla más enfocada en el cuádriceps. También podemos utilizar extensiones de cuádriceps en máquina o una sentadilla haka, ¿por qué no? Sería una buena alternativa. Pero bueno, ahora que estamos hablando de peso libre, estamos hablando de mancuernas y de este tipo de ejercicios, considero que la sentadilla tras nuca, la sentadilla trasera, es un gran ejercicio, de mis favoritos. Y por último, el último nivel de sentadilla, para terminar con el episodio de hoy, sería la overhead squat o la sentadilla simplemente haciendo como un press militar, para que nos entendamos. Es la variación más avanzada, sin duda alguna, requiere de un alto grado de movilidad, no solamente en el hombro, sino también en la cadera, todo esto. Entonces, seguramente, si has pasado por los niveles anteriores que comentaba, como por ejemplo la goblet, la zombie squat, la front squat, la back squat, bueno, si has pasado por estos niveles, haces también ejercicios como son el press militar, tienes bastante movilidad a nivel de hombro, o sea, no sueles tener molestias de este tipo, pues seguramente una overhead squat la seas capaz de realizar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como los anteriores, hay que empezar poco a poco, hay que empezar con una carga bastante baja y puede que en un principio nos frustremos por eso, porque si movemos una sentadilla trasera 180 kilos y con esta tenemos que empezar con 100 solamente, entre comillas,
Bueno, pues muchas personas van a decir, es que esto es una mierda, porque en una sentadilla trasera muevo un montón y aquí parece que no estoy haciendo nada. Bueno, es poco a poco. Es un ejercicio, como digo, que tampoco para hipertrofia es que se vea mucho, pero seguramente si a ti, como digo, te gusta el tema del CrossFit, te gusta este tipo de disciplinas, pues es otro de los mayores objetivos que la gente se propone aquí. O sea, si me gusta el CrossFit, quiero llegar a conseguir hacer overhead squat de manera holgada. Quiero hacerlas bien. Entonces, como digo, es la variante más avanzada y la podéis tener en consideración si os gusta entrenar, si os gusta probar ejercicios nuevos. Bueno, pues aquí os la dejo. Así que nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que te haya gustado el episodio. Si ha sido así, valoro mucho que lo compartas con una captura de pantalla, que dejes un me gusta o las 5 estrellas que ya sabes que me puedes dejar también en Spotify. Y así también me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos escuchamos ya en el siguiente la semana que viene. ¡Chao!